Bueno, buenos días. Vamos a continuar con este bloque en el cual se va a presentar algo muy interesante, que es la asociación entre enfermedades del tejido conectivo, entre el hígado, el compromiso hepático y las EPID. El doctor Santiago Auteri, especialista en neumonología del Hospital Ferrer, nos presentará el caso y luego discutirá el aspecto neumonológico. Luego la doctora María Elena Crespo nos presentará, es la reumatóloga, quien discutirá el caso. La doctora María Elena Crespo, especialista en reumatología y es la jefa del Hospital del Milagro de la provincia de Salta. Bueno, y estamos esperando a la doctora Ana Calabria, hepatóloga, médica del Hospital Muñiz, de la sala de infecciosas, quien discutirá el aspecto hepático de la enfermedad hepática en este caso. Bueno, doctora Auteri nos va a leer el caso clínico. Bueno, muchas gracias. Ponemos la presentación, por favor. Allá. ¿Qué pasó? Falta la presentación, no sé si las tenemos disponibles. Es un caso bastante complejo que vamos a presentar. Es la asociación de enfermedades autoinmunes hepáticas y una patología intersticial de temprano inicio, a diferencia de lo que veíamos recién, pero creo que nos vamos a nutrir de las discusiones previas sobre los pacientes con esclerodermia o esclerosis sistémica y enfermedad intersticial. Creo que hemos aprendido mucho en estas últimas dos sesiones y ahora vamos a ver, en 5 minutos vamos a presentar un caso complejo que luego vamos a dar pie a que podamos volver al caso clínico para rever las imágenes o discutir los hallazgos de los anticuerpos, pero es muy importante, creo que lo que se discutió recién, nosotros vamos a retomar un poco esa discusión de los antifibróticos en el Sensis Trial, por ejemplo, que creo que ha sido muy útil la discusión previa, y no dejar de lado, por supuesto, el uso de los inmunomoduladores. Así que ahora lo que vamos a presentar es justamente un caso complejo. Es una mujer de 52 años que se presenta a la consulta con disnea grado 1, con crepitantes velcro, una saturación 96%, y tiene en la espirometría y en el examen funcional respiratorio un defecto ventilatorio restrictivo que tiene un 64% de capacidad vital forzada y una DLCO de 70%. Ahora vamos a ver con más detalle las imágenes de tomografía computada. Ese es un panorama general, ahora las mostramos con más detalle. Al examen físico, tenemos ciertas dificultades técnicas, ahí está. Fíjense los signos de autoinmunidad. Esto es algo que comúnmente hacemos en el consultorio especializado en enfermedades intersticiales del Ferrer. Se buscaron todos signos de autoinmunidad y no se encontró, fíjense, ni artritis, poliartralgias, no se encontró seroftalmia al interrogatorio, pero sí se encontró serostomía. No se encontró edema de manos, no se encontró fenómeno de Raynaud, esto es importante, y después se hizo un reinterrogatorio y no se encontró fenómeno de Raynaud, ni telangiectasias palmares ni peribucales. Sí refería a algo de síntomas de reflujo gastroesofágico. Fíjense al laboratorio, los hallazgos a remarcar, una eritrosedimentación ligeramente elevada, y para remarcar, como vamos a hablar de hígado, fíjense las enzimas hepáticas. Tanto la FAL, la GOT, la GPT estaban en valores normales y se mantuvieron en valores normales en varios controles. Y en cuanto a los anticuerpos, y esta es un poco la parte más jugosa quizá de la discusión, factor reumatoideo, anti-CCP, anti-RO, 52 kilodalton, anti-RO 60 kilodalton, anti-LA negativos. Fíjense el perfil de anticuerpos que son positivos. El FAN es positivo, a alto título, 1 en 1280, patrón moteado fino, y además describe el informe patrón nucleolar granular tipo NOR90. Además tenía antiesclero 70 positivo, anticuerpos anticélulas parietales positivo y anti-M2 por ELISA positivo, que previamente, si lo vemos ahí en la presentación,
Bien, en esta diapositiva es importante remarcar anti-SP100 negativo, anti-GP210 negativo, AMA negativo, fíjense, por inmunofluorescencia indirecta, negativo, pero después cuando se hizo el anti-M2 por ELISA dio positivo, y después anticuerpos antiantígeno soluble hepático pancreático negativo, anti-LKM1 negativo y antiantígeno de citosol hepático tipo 1 negativo, que son específicos de hígado. Diapositiva siguiente, por favor. Ahí nos quedamos en esa. Muy bien, a nivel de clínica en la piel no tenía manifestaciones muy significativas, un ligero engrosamiento distal a la articulación metacarpo-falángica en ambas manos, muy ligero. Se evaluó por dermatología y se hizo una biopsia de piel que nos mostraba esto, que en dermis reticular existen haces colágenos hialinizados, en sectores hay vasos sanguíneos levemente dilatados con moderada infiltración linfocítica perivascular. Y el diagnóstico es hallazgos vinculables a lesión de morfea, esclerodermia, con lo cual se interpretó que esta biopsia de piel en manos correspondía a que tenía cierta esclerodactilia la paciente. Y una capilaroscopía con un SD pattern temprano. Bien, y para confirmar, hicimos una biopsia de labio en el hospital que nos confirmó que tenía un alto grado de inflamación con varios focos de linfocitos, con un grado 4.2, que es uno de los grados más altos de la inflamación de biopsia de labio y es uno de los criterios diagnósticos de Sjögren. Bueno, esta es una biopsia de hígado que también se realizó en la paciente, donde nos muestra cilindro hepático fragmentado que permite evaluar 5 espacios portales, hepatocitos con núcleos hipercromáticos y citoplasma hipoglucogénico, con 5% de esteatosis macrovacuolar, placa limitante con escasos infiltrados inflamatorios crónicos linfocitarios, canalículos duplicados sin injuria epitelial, focos de apoptosis menor a 2 por 40 por, colapso y puenteo incompleto de la trama en más de 2 focos con fibrosis leve portal. Y una conclusión que describe hepatitis crónica con leve actividad. Pasemos a la siguiente, por favor. Y en la tomografía computada, siguiente, vemos que en lóbulos superiores tenemos poco compromiso, siguiente. Y cuando vamos descendiendo, siguiente, vemos cierto compromiso reticular, subpleural, siguiente, donde vemos cierto predominio en las zonas del manto, en las zonas más periféricas del pulmón, este compromiso reticular, con, siguiente diapositiva, por favor. Vemos que hay como un gradiente ápico-basal con mayor compromiso en las bases que en los vértices. Hay ciertas bronquiectasias por tracción, siguiente. El gradiente ápico-basal, siguiente. Y en las bases vemos que empiezan a haber zonas de panalización. Esto fue discutido con radiólogo experto y se interpretó que esta tomografía llegaba a cumplir todos los criterios para ser considerada como típica de UIP. Siguiente. Y acá cerramos entonces la presentación del caso clínico y abrimos primero un panel de discusión y luego le damos la palabra a la audiencia también. Bueno, comenzamos con la doctora Crespo, reumatóloga. Bueno, yo he preparado unos slides porque, como ustedes verán, el cuadro es bastante complejo. No sé si esperar las diapos. Directamente voy a comenzar diciendo, estaban ahí porque yo creo que es más gráfico y hay algunos datos que después les voy a preguntar al neumonólogo. Sigamos, la próxima diapositiva. Como ustedes ven, esta es una paciente joven que tiene múltiples patologías autoinmunes, algunas confirmadas, hipotiroidismo, diabetes, ahí vemos el síndrome de Sjögren, hepatitis autoinmune, colangitis. Y bueno, en un primer momento, cuando leí el caso clínico, dije, la próxima, estamos frente a una paciente que fue evaluada o no fue evaluada de inicio por el reumatólogo. Por la historia clínica que nos presenta el doctor, de inicio no fue evaluada por reumatólogo. Tenemos un síndrome de Sjögren con una biopsia positiva, como hemos visto, altamente positiva, y la serostomía. A nivel de la colangitis biliar primaria, no tiene clínica, no hubo prurito, ictericia, fatiga.
Tampoco hubo anticuerpos, el AMA estaba negativo, pero más adelante se pidió el M2, que es altamente específico y sabemos que es predictivo para la presencia de colangitis biliar primaria. La biopsia tampoco es ni, digamos, como la paciente estaba tratada con corticoides, sabemos que los corticoides borran cualquier, digamos, morfología a nivel estructural y además son 5 espacios porta que para que sea, digamos, significativo tiene que ser más de 10 espacios porta y tampoco nos da mucho como para decir que es una colangitis biliar primaria. De manera que nos estamos guiando tal vez por los antecedentes que tenía de hepatitis autoinmune, 5 años, estable, con transaminasas normales, no había fosfatasa alcalina y el hígado está estable. Si nosotros pasamos a considerar el diagnóstico de esclerodermia, tenemos varios patrones, digamos, como para decir patrones clínicos, tenemos solamente los crepitantes velcro y una biopsia positiva. En su momento yo había consultado, pero no sabía, no estaba segura, si la había visto un reumatólogo. De inicio me acaba de decir el neumonólogo que no, porque no tengo un RODNAM. El examen de la piel es importante para el reumatólogo porque nos va a clasificar si la esclerodermia es limitada o es difusa o estamos ante una esclerodermia sin esclerodermia. Esto es importante porque nos va con todas las comorbilidades y con todos los antecedentes que pueda tener el paciente para elegir el tratamiento. Tampoco tenía o tiene un ecodoppler cardíaco que me sirve para evaluar hipertensión pulmonar y ante la presencia, ¿no es cierto?, de un compromiso pulmonar evidente, yo tengo que tener ese dato. Sabemos que la paciente tiene imágenes en donde esa cara es evocativa de tener una esclerodermia difusa. Como dije, no puedo decir si es limitada o difusa, pero parece ser una difusa. No hay telangiectasias, el doctor dijo que había Raynaud y no había Raynaud. Bien. Digamos que en el resumen, en el primario en el que yo recibí, no tenía esos datos. Pero para nosotros los reumatólogos es importante. ¿Qué tenemos acá? Tenemos anticuerpos, muchos anticuerpos. El esclero 70 ya de por sí nos marca y nos define la esclerodermia difusa. Tenemos anticuerpos antinucleares a títulos elevados con un patrón específico. Y la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros nos planteamos, bueno, nos vamos a centrar en el pulmón. Si nosotros vemos, hay panalización. Pero no tenemos un compromiso en vidrio esmerilado que a mí me haría apurar en el tratamiento y decir, bueno, yo tengo que tomar una conducta terapéutica rápida. Otra de las cosas es que si bien tiene un patrón restrictivo, el paciente no me apura. Evidentemente el neumonólogo es el que a través de la disnea que tiene el paciente y de la auscultación con esos crepitantes velcro y los estudios posteriores que hace el neumonólogo, se llega a pensar que podía estar asociada con una patología autoinmune. La siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? En primer lugar, la primera pregunta es si existe una CBP, la siguiente, con debut en pulmón. Hay literatura que prueban la siguiente sobre la prevalencia, ¿no es cierto?, de las patologías, no solamente la esclerosis sistémica, sino otras patologías como el Sjögren, como las hepatitis, como la celiaquía, etcétera, todas patologías autoinmunes que pueden estar asociadas con la colangitis biliar primaria, que era, digamos, la hepatitis autoinmune de 5 años y que después con el anticuerpo M2 se hace el diagnóstico de colangitis biliar primaria. En este estudio nosotros vemos que nos deja una enseñanza porque si nosotros pensamos que tenemos que trabajar en equipo
y tenemos un paciente de este tipo, tenemos que pensar que pueden tener varias asociaciones y entre ellas el pulmón, y hacer estudios pertinentes como para hacer un diagnóstico temprano. La siguiente, y en este se muestra, después si quieren lo hablamos, la variedad de compromisos pulmonares en las enfermedades autoinmunes, por eso en la colangitis biliar primaria, y a la primera pregunta yo respondo que sí, puede estar presente el compromiso pulmonar, que en los primeros estadios son asintomáticos, por eso la importancia de pedir autoanticuerpos, de hacer estudios conforme a la búsqueda de un diagnóstico con los criterios ACR EULAR del 2013 y el del 2001, como para hacer diagnóstico de esclerodermia temprana. La siguiente. Y tener en cuenta que este paciente tiene un plus sobreagregado, tiene un compromiso pulmonar. Te corto un segundo porque justamente vas a hablar de esto, de la parte familiar, y yo creo que en la presentación del caso clínico no salió esa parte de la diapositiva, que es que este paciente, además de toda la complejidad que estamos discutiendo, tiene un padre que al interrogatorio tuvo una fibrosis pulmonar y además tiene una hermana que por abordaje multidisciplinario y con biopsia quirúrgica se confirmó el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. O sea que esta paciente, además de la complejidad que estamos discutiendo, tiene un compromiso de fibrosis pulmonar familiar. Perdón. Sí. No, está bien. Ese era el plus, porque además de todas las patologías que presenta la paciente, tiene un compromiso familiar importante. Un papá con fibrosis pulmonar y una hermana joven que falleció por una fibrosis pulmonar idiopática. Y hay literatura que evidencian que este tipo de pacientes, cuando tienen esta carga dominante a nivel familiar, es importante hacer un tratamiento, digamos, rápido, porque son rápidamente progresivas. La siguiente. ¿Cuál es la segunda pregunta que nos plantea el neumonólogo? La CBP, esclerodermia Sjögren. La siguiente. ¿Es casualidad o causalidad? Yo creo que en medicina nada es, digamos, de casualidad. Esto está descrito, el síndrome de Raynaud, lo llamado también PAC syndrome, se han descrito en múltiples casos, ¿no? Ya desde épocas casos clínicos, no son muchos, pero está la existencia de la asociación de la colangitis biliar primaria con esclerodermia, mucho más con el síndrome de Sjögren, y también se puede asociar con otras patologías autoinmunes. Y con respecto a la siguiente, la tercera pregunta es, ¿qué hago con el hígado? ¿Qué hago con el pulmón? Particularmente con el hígado, como hemos visto, es un hígado que venía con diagnóstico de hepatitis autoinmune, en donde estaba tranquilo, la fosfatasa alcalina, no había nada que me indique que ese hígado estaba activo. De manera que yo creo, bueno, ahí está, para confundir un poco la diapositiva de fisiopatogenia, porque creo que tanto la fisiopatogenia de la colangitis biliar primaria y estas patologías que manejamos los reumatólogos un poco en cuanto a la fibrosis es como que se unen, ¿sí? Con el hígado no haría nada, yo controlaría tal vez con gamma GT, con fosfatasa alcalina, y si viera que hay algún aumento de estas dos valoraciones, podría hacer una biopsia, pero en este momento no haría ningún tratamiento. No está la hepatóloga, pero no se hace de profilaxis ácido uso desoxicólico, así que no haría absolutamente nada. Con respecto al pulmón, la próxima, pienso que es un paciente que no me apura. Es un patrón de UIP, que no tiene vidrio esmerilado, que no me habla de actividad, que tiene una disnea grado 1, que es restrictivo, muy diferente al paciente que hemos visto en el caso anterior. No tengo claro si este paciente tiene una esclerodermia limitada o difusa.
No tengo claro si tiene hipertensión pulmonar. Eso a mí de pronto no me apura para el tratamiento en cuanto a las manifestaciones, digamos, a nivel pulmonar. ¿Qué hago? Espero, ¿no es cierto? Sería interesante haber tenido tal vez una tomografía anterior como para ver si hubo una evolución con la que mostró el doctor. Esperaría y vería, ¿no es cierto?, si en 3 meses me cambia la historia y tendría muy en cuenta el antecedente genético porque eso sí me cambiaría la conducta terapéutica. La siguiente, no sé si hay otra, no me acuerdo. Diría un poco que, bueno, para la patología de base tenemos distintas drogas inmunosupresoras como para elegir y, bueno, si tiene compromiso pulmonar va a depender tal vez de ese control que yo haga en 3 meses, si varía o no para elegir tal vez micofenolato o evaluar tal vez antifibróticos ante la presencia del antecedente familiar. Ahí vieron ustedes la fisiopatogenia un poco que hay que tenerla en cuenta, la siguiente, porque esto nos dice por ahí si es un EPID con enfermedad del tejido pulmonar, va a depender de cómo vaya evolucionando el paciente y la droga que vamos a elegir. Después, si quieren, en las preguntas lo aclaramos. La siguiente. Bueno, ya más o menos hablé de eso. El Nintedanib está con signos de pregunta. La siguiente, como para terminar, quiero que quede, digamos, como algo interesante porque veo mucha población joven que en estos casos de pacientes que tienen múltiples patologías autoinmunes, que en una colangitis biliar primaria, si bien es el hepatólogo el que lo está manejando, tal vez en un inicio no se dio cuenta probablemente que por ahí tenía algún signo, ¿no? Como para decir, voy a pedir la interconsulta con el reumatólogo o con el neumonólogo, ¿sí? Es importante el trabajo en equipo y como ustedes ven ahí, por ahí tratar de cuando estamos en los trabajos que he mostrado, hablan de que hay un alto porcentaje, entre un 12 a un 17% de pacientes que tienen colangitis biliar primaria que tienen compromiso, digamos, pulmonar u otras manifestaciones orgánicas de la esclerodermia. De manera que tenemos que tratar de anticiparnos y tener esa ventana de oportunidad para hacer el tratamiento precoz y ver de que el paciente tenga la opción y la chance de recibir un buen tratamiento antes que esto avance y evaluar, ¿no es cierto?, si es que en este caso yo la seguiría 3 meses y evaluaría con el neumonólogo, si él ya lo contestará, si va para una criobiopsia, porque esta paciente probablemente sea candidata ya que tiene una alta carga genética. Muchas gracias. Para aclarar, sí, lo del ecocardiograma no tenía datos de hipertensión pulmonar ni tampoco datos de daño de la parte derecha del corazón. Y a nivel dermatológico, el score de Rodnan era mínimo, diríamos que 0, aunque había una discusión entre la parte de dermatología y la parte que lo evaluaba de nosotros, digamos, donde se veía cierto, discutible, engrosamiento mínimo distal a la articulación metacarpo-falángica, que bueno, terminó siendo positivo en la biopsia de piel. Eso sería para discutir. Y el reumatólogo tuvo una participación, pero no en la interpretación inicial, sino quizá un poco más tardía. A mí me parece importante discutir primero esta aclaración de que bueno, es un paciente con fibrosis pulmonar familiar, que justo no salió en la presentación, pero tiene 2 familiares con afectación. El padre, por interrogatorio, es discutible si tenía o no una fibrosis pulmonar, pero la hermana no es discutible, tiene una fibrosis pulmonar confirmada por biopsia quirúrgica. Y eso la clasifica como una fibrosis pulmonar familiar y eso marca un fenotipo de enfermedad intersticial que tiene una progresión más rápida. Son pacientes que tienen una mortalidad más temprana, o sea, la enfermedad aparece de forma más temprana y mueren de forma más temprana. Y tiene una evolución más rápida, la caída de la capacidad vital forzada promedio en estos pacientes con fibrosis pulmonar familiar
cae más rápido. Entonces, eso es un dato que habla de un fenotipo progresivo más rápido. Por otro lado, esta paciente tiene otro dato, que es que tiene anticuerpos antiescleros 70 positivo. Eso también se ha asociado con empeoramiento más rápido de la capacidad vital forzada. Es por eso que en el estudio Censis Trial, que recién discutíamos, se lo tomó en cuenta este dato y se dividió la muestra entre aquellos que tenían antiescleros 70 positivos y aquellos que no, como para hacer un análisis de eso y tenerlo en cuenta. Y más del 60% de los pacientes que participaron del Censis Trial tenían el antiesclero 70 positivo. Y por otro lado tiene un patrón de UIP tomográfico que está definido por tomografía, que está definido por radiólogo experto y que cuando hay una definición por radiología sabemos que hay una alta correlación con la histología, con lo cual en ese sentido yo estaría en desacuerdo en hacerle algún tipo de biopsia, ya sea quirúrgica o por criobiopsia, ya que tenemos un patrón tomográfico bastante definido, con panalización, bronquiectasias por tracción y predominio del patrón reticular, con lo cual lo clasificaría como UIP, que no es lo más frecuente en esclerodermia. Lo más frecuente en esclerodermia es el patrón de NINE, de neumonía intersticial no específica, con progresión a NINE fibrótica. Pero bueno, este patrón es un patrón típico de UIP y creo que lo cerraría ahí al patrón histológico. Y otro criterio importante de que puede progresar es, bueno, si utilizamos el score de GO en esta paciente, tiene la capacidad vital forzada menos del 70% y tiene un compromiso tomográfico que quizá lo clasificaríamos entre el 10 al 30%. Quizá no seríamos tan tajantes de decir que tiene más del 30%, sería algo discutible, quizá en un comité multidisciplinario. Pero la capacidad vital forzada está disminuida y en ese sentido diríamos que es una enfermedad extensa a nivel de la enfermedad intersticial. Y estos pacientes que tienen enfermedad extensa intersticial tienen una peor sobrevida. Con lo cual, si sumamos que es una fibrosis pulmonar familiar, que tiene antiesclero 70 positivo, patrón de UIP y esta enfermedad extensa por criterios de GO, diríamos que hay que hacer algo. Diríamos que no nos podemos quedar quietos. En ese sentido, yo estaría en desacuerdo con el no me apura que comentaste recién de la enfermedad intersticial. Yo creo que sí apura, porque si bien tiene pocos síntomas la paciente, que refiere a una disnea grado 1, pero la verdad que la tomografía y el funcional respiratorio no gustan nada y creo que sí tomaría una conducta. Y de hecho tomaría una conducta agresiva, digamos, para frenar esa enfermedad intersticial. Quizá pensaría inicialmente en el micofenolato, pero yo creo que con la nueva evidencia que tenemos, pensando que es una fibrosis pulmonar familiar, pensando que tenemos un patrón de UIP, ¿por qué no pensar en micofenolato más nintedanib de entrada? Recién lo veíamos en el Censis Trial, el grupo que más se benefició fue la combinación de nintedanib más micofenolato. No es que el nintedanib fue superior al micofenolato, parecían bastante similares, menos 60 mililitros, o sea, perdían 60 mililitros al año cada grupo, tanto el que recibía micofenolato como el que recibía nintedanib. Pero en la combinación, aquellos pacientes que recibieron ambos tratamientos, el nintedanib y el micofenolato, ambos tratamientos, 40 mililitros. Eso es una diferencia que es del 40%, dice el artículo. Bueno, habrá que ver si es clínicamente significativa, pero pareciera que hay una tendencia que si ponemos los dos tratamientos podría ser lo mejor para este tipo de pacientes y esta paciente tiene un fenotipo que para mí va a progresar mucho porque tiene 4 factores de riesgo para progresión. Así que en ese sentido creo que lo pensaría por ese lado. Aunque es discutible, por supuesto, porque hoy en día ese estudio concreto, poniéndole los dos tratamientos y ver qué pasa en la progresión al año, no está bien claro. Es un análisis de subgrupo del Censis Trial y deberíamos analizarlo con cuidado. Esa sería mi interpretación inicial de la parte neumonológica. Bueno, es una lástima que no esté la doctora hepatóloga, porque, bueno, hablaron los dos muy bien, pero esta paciente tiene además un síndrome de Sjögren, una tiroiditis, un Hashimoto, tiene varias enfermedades autoinmunes. Entonces, sí, ella en realidad su primer antecedente es el de una hepatitis autoinmune o cirrosis biliar primaria o colangitis autoinmune. Ese era el diagnóstico previo, ¿no? Ese es el diagnóstico previo. Bueno, no sé, le pregunto a mi compañera.
y amiga. Toda enfermedad autoinmune, sobre todo un debut hepático, una hepatitis autoinmune, una cirrosis, hay que buscar esclerodermia. ¿Qué estudios tendríamos que pedirles rigurosamente? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, quiero aclarar que cuando yo dije que no me apura, no me apura en este momento que estamos conociendo el caso clínico. Y también enfaticé que era un plus importante a tener en cuenta la carga genética, es más, hay un slide. Entonces, considero que en ese punto estamos de acuerdo. Buenísimo. En que el paciente en este momento con esa TAC no me apura, pero lo tengo que controlar en 3 meses para ver, porque tiene una carga genética importante y eso me va a cambiar el tratamiento y estamos pensando en lo mismo. Con respecto a tu pregunta, yo creo que hay que tener una conexión más íntima con los hepatólogos porque en ese estudio que yo presenté se hizo, digamos, en base a en 100 pacientes, estudios, controles, con pacientes que tenían colangitis biliar primaria y se buscó la presencia de enfermedades autoinmunes. ¿Y qué es lo que se buscó? Con los criterios ACR80 llegamos tarde, entonces nos basamos en los criterios del Leroy, en los criterios ACR-EULAR y entonces empezamos a hacer un examen clínico exhaustivo de la paciente, buscando si tiene esclerodermia, si tiene Raynaud, si tiene telangiectasia, etcétera, pedir autoanticuerpos y hacer una videocapilaroscopía. Y en ese estudio se vio que estos pacientes, entre un 12 a un 17%, tenían compromiso, en primer lugar, de síndrome de Sjögren y esclerodermia. De manera que hay que buscarla, hay que hablar con el hepatólogo y trabajar en equipo para que podamos tener esa oportunidad, darle la chance a este paciente, más con compromiso familiar, de hacer un tratamiento. Bueno, ¿preguntas? Sí, sí. No, yo quería hacer un comentario respecto al diagnóstico de síndrome de Sjögren, en realidad también al diagnóstico de esclero. Yo no recuerdo, la Capilo dijeron que era positiva. Temprano. Sí, ese es patrón temprano. Bueno, entonces, digamos, tenemos la Capilo, el escler 70 de compromiso pulmonar, como que, va bueno, sumando más o menos puntos. cierra. Para Sjögren, digamos, en realidad tiene una biopsia positiva por la clasificación de Chilson. Actualmente se usa el score de foco, que es bastante más exigente porque considera el área de la muestra, entonces hay que dividir por el área de la muestra y tiene que ser mayor o igual a 1. Sí, tenía 4, estaba en el informe. 4 focos. Focus score es de 4. 4 focos. Decía 4 de la clasificación de Chilson. 4.2 y abajo sí, Focus score es de 4. Ok. Después, la serostomía en realidad debería estar confirmada por una cialometría, es muy frecuente en el interrogatorio. Se hable, el paciente refiere a serostomía y que en realidad no lo esté. Y de hecho, los criterios clasificatorios 2016 no incluyen la serostomía ni la serostomía en los criterios. Entonces, en realidad, con la biopsia sola y la serostomía, 3 puntos clasificatorios. No tiene nada más 3 puntos de los criterios 2016 y debería tener un mínimo de 4. Sí, estoy de acuerdo en ese sentido. Lo que solemos ver en la práctica clínica es que muchos pacientes no terminan de cumplir los criterios clasificatorios, pero que tienen todo un perfil clínico que apunta hacia cierta enfermedad autoinmune, en este caso el Sjögren, y que tenemos que tener en cuenta que las enfermedades que dan biopsia positiva con compromiso intersticial son la sarcoidosis, que no tiene clínica para pensar en eso, la amiloidosis, mucho menos, y la enfermedad por IgG4, que puede darte un falso positivo, que tampoco tiene las características clínicas, suele dar mucho más virus esmerilado en la tomografía computada, pero sí es válida el comentario. Yo tengo un comentario y una pregunta para ustedes, difícil de responder, pero pregunta. El comentario es que lo interesante en este caso, que creo lo dijeron todos, es que este caso venía por un hepatólogo, seguido en Entre Ríos. La hepatóloga le hizo 2 biopsias hepáticas. Esta es la segunda, que es exactamente igual a la primera, y está con urso desoxicólico, pero fue y vino y por eso Santiago no lo puso. La hepatóloga de repente
es llamada por el clínico que le encuentra rales velcro y la obliga a pedir una tomografía. Cuando encuentra esto, nos lo deriva a Buenos Aires. Nosotros, como le pedimos el panel de autoanticuerpos, como bien dijo la doctora, que hay que buscar más aparte de la CBP, le encontramos el antiesclero 70. Y obligando a la dermatóloga, porque no tiene daño cutáneo, le biopsiamos la piel, le hicimos la capilaroscopía, incluso le agregamos la biopsia del labio. O sea, le hicimos todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y encontramos esto. Pero la hepatóloga se desayunó que en realidad no era una CBP sola, sino que tenía esclero y encima Sjögren con biopsia con Focus Core 4. Con lo cual el paciente se puso más complejo porque a la hora de tratarlo, y ahí va la pregunta, ¿qué tratamiento le damos en base a que tiene un daño hepático en la biopsia? Porque todos los fármacos son hepatotóxicos y el nintedanib no deja de serlo. Con lo cual la pregunta es, si tuviesen que tratarlo, ¿toman en cuenta esto? Sí. Bueno, no sé. Sí, adelante, adelante. Sí, eso también lo tuve en cuenta cuando hicieron la pregunta, ¿qué hago con el hígado, qué hago con el pulmón? Esta paciente venía con bajas dosis de corticoide y con ASA. Sabemos que el ASA en un alto porcentaje puede provocar colangitis. Entonces, yo no sé si seguiría con ASA por el hígado, ¿sí? por esa supuesta frecuencia de colangitis. Sumado al compromiso pulmonar, acá es ver en total al paciente. Tiene un SD temprano, pero tiene el compromiso familiar. Tiene una OIP que no me apura en este momento, pero tiene el compromiso pulmonar y tengo que evaluar a ver si es que le puedo dar un antifibrótico. O sea, el micofenolato por ahí sería la droga de elección, en mi caso. Y bueno, el hígado está 5 años de evolución, no hubo una gran variación. Creo que el hígado en este momento no me preocuparía tanto como el pulmón. Sí, en la discusión, en verdad, este paciente terminó recibiendo micofenolato como tratamiento inicial, con buena tolerancia hepática en los resultados iniciales del laboratorio de control. No, y otro comentario que quería hacer cuando hablábamos de fibrosis pulmonar familiar y asociación con enfermedades autoinmunes, porque uno pensaría que esto es como una casualidad, y en verdad no es una casualidad. Hay estudios que hablan de fibrosis pulmonar familiar asociada, que hay genes compartidos con lo que es la enfermedad intersticial en artritis reumatoidea. No está tan claro esto en esclerosis sistémica, pero sí en artritis reumatoidea está bastante claro que hay genes compartidos que terminan confluyendo en la producción de ambas enfermedades. Así que es interesante eso. Ojalá el día de mañana tengamos más información para decir lo mismo de esclerosis sistémica. No, y además, en el caso que nombraste, si este paciente, en vez de una esclerodermia, tendría una artritis reumatoidea, ahí sí me apura porque sabemos que tiene mal pronóstico y que debo hacer un tratamiento. Doctora. Sí, no, un comentario que el caso es muy interesante por la superposición de enfermedades autoinmunes y en la colangitis biliar primaria la forma de esclerosis sistémica que más se asocia es la forma limitada con el anticentrómero. Y hasta un 15% de las colangitis pueden tener centrómero sin que haya esclerodermia. Entonces, que este paciente tiene un buen test que confirma el esclero 70, el FAN es nucleolar, la verdad que es una suma rareza a la asociación que hay entre colangitis y esclerosis sistémica. Y poca clínica. O sea, no tiene Raynaud, dijeron que no. No, reinterrogado 1000 veces. Sí. ¿La capilaroscopía? Ese de temprano. A mí sí me preocupa la enfermedad intersticial y yo sí la trataría porque en realidad tiene elementos de posibilidad de progresión, tiene un SSL70 positivo, tiene un NOR90, NOR90 igual es un anticuerpo que se ha asociado a progresión en enfermedad intersticial, en esclerodermia cine, así que yo sí la trataría. Probablemente elegiría micofenolato. A mí lo que me produce problema es el hígado para el tratamiento futuro, porque si progresa con micofenolato y le tengo que dejar un antifibrótico, ya sea pirfeniona o nintedanib, voy a tener elevación de pruebas hepáticas y eso va a ser seguro. Y ahí voy a tener que transar con el hepatólogo cuánto voy a tolerar de transaminitis y cuánto voy a dejar de tolerar en el fondo. Y eso es lo que me preocupa más en realidad en este caso en especial, creo yo. No sé. Muy complicado.
Estamos de acuerdo. Bueno. Lo haríamos al también. Creo que estamos bien. ¿Otra pregunta? Bueno, nos despedimos. Bueno, vamos al almuerzo. Muchas gracias. Tenemos 1 hora para el almuerzo, así que los invitamos al próximo salón.